Muy buenas tardes. Estamos iniciando la sesión sobre empresas estatales y derechos humanos. Esta es una sesión que va a tener tres expositores a los cuales yo les voy a hacer preguntas. Mi nombre es Dante Peche, soy miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representando a Latinoamérica y el Caribe. Pero antes de iniciar la ronda de preguntas, y para lo que vamos a tener 8 minutos de intervenciones de nuestros invitados, seguido por un diálogo interactivo o la respuesta a preguntas que venga de la audiencia. Les voy a hacer una pequeña introducción sobre la temática empresas, derechos humanos y empresas estatales. Los principios rectores, como ustedes seguramente bien saben, se dividen en tres pilares. Y el pilar 1 se refiere a obligaciones del Estado. Y dentro de esas obligaciones del Estado está el principio 4. En el principio 4 se hace una referencia explícita a empresas estatales y se dice, se esperan que hagan un esfuerzo adicional, que hagan un esfuerzo especial. ¿Por qué? Porque son estatales. Precisamente porque son un reflejo de la voluntad política de un gobierno. Y nosotros hemos dicho como grupo de trabajo que el test ácido de la voluntad política de un determinado gobierno respecto del comportamiento empresarial se expresa en las empresas estatales. Y elaboramos un reporte clarificando qué significa hacer un esfuerzo adicional. Hicimos un benchmark, analizamos políticas comparadas, descubrimos, cosa que yo no sabíamos, que dentro de la OCDE hay un grupo de trabajo sobre empresas estatales, precisamente, presidido por el gobierno de Suecia, y en el que participan todos los países que son miembros o adherentes de la OCDE, es decir, de Latinoamérica, 8 participan de ese comité de trabajo sobre empresas estatales. Y ese comité de trabajo de empresas estatales de la OCDE basa su trabajo fundamentalmente en aquellos que son champions, los que van un paso adelante, los que van mostrando el camino. Y en ese sentido es el modelo de gestión de Suecia, que se les va a compartir en el chat para que todos tengan acceso a esa información. Es el modelo de gestión de empresas estatales sueco, el benchmark global, es decir, la mejor práctica comparada. Donde una de sus características es que se clarifican expectativas desde el controlador, el dueño de las empresas estatales, el gobierno sueco, de un ente controlador de empresas estatales, a los gobiernos corporativos de las empresas estatales y se clarifican expectativas de comportamiento, incluyendo metas y objetivos que deben lograr las empresas estatales por ser estatales. Por ejemplo, la contribución a objetivos políticos que un gobierno o un país se ha trazado, contribuir al desarrollo sostenible y los ODS, a implementar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, contribuir a la lucha contra el cambio climático, etc. Y es ahí donde se expresa en el gobierno corporativo la voluntad de un gobierno nacional de que efectivamente lo que declara, lo que predica, lo que dice que es importante, efectivamente se traduzca en acciones concretas y reales, que sean verificables, que se puedan trazar, que sean transparentes, etc. Y nuestro informe también señaló qué se espera de una empresa estatal. Y lo que se espera de una empresa estatal es que dé ejemplo, que tenga un comportamiento ejemplar. Eso es lo que se espera de una empresa estatal. Que sea champion en incorporar la dimensión de derechos humanos, el respeto a los derechos humanos a su gestión, que sea la mejor de la clase en elaborar sus memorias de sostenibilidad, que sea la mejor de la clase en identificar sus impactos y sus riesgos a través de un ejercicio de debida diligencia, que sea la mejor de la clase en proveer remedio cuando la prevención falla, que sea la mejor de la clase en prevenir afectaciones negativas, que además aprenda de sus pares, comparta con sus pares y sirva de ejemplo al sector privado. Es decir, que las empresas estatales no solo no estén al mismo nivel de las privadas, sino que estén en un nivel superior. ¿Por qué? Precisamente porque son estatales y porque se espera de ellas que den ejemplo. Ese fue el planteamiento que hicimos como grupo de trabajo, que cuando me tocó presentarlo al Consejo de Derechos Humanos, no solo no recibió ninguna crítica, sino que fue muy bien acogida, porque lo que le llamamos es, en el marco de la coherencia de políticas públicas, el liderazgo con el ejemplo es fundamental. El liderazgo dando el ejemplo. Y elaboramos un segundo reporte
que se llama Coherencia de Políticas Públicas, presentado al Consejo, a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace exactamente 2 años, hace 24 meses. Y en ese informe presentado a la Asamblea General, lo que se hace es énfasis en el rol de los gobiernos en proveer de un marco de políticas públicas y fortalecer su coherencia. Es decir, que haya consistencia entre lo que se declara y lo que se hace, entre lo que se predica y lo que se incorpora a políticas públicas reales. Y nuevamente es en ese espacio donde aparecen las empresas estatales. Nuevamente es en ese espacio que llamamos al liderazgo con el ejemplo. Y nuevamente no solo no recibimos críticas, sino que fue muy bien acogido el planteamiento de que este es el espacio privilegiado para que un gobierno exprese su voluntad política. Lo que dijimos es lo siguiente: si una empresa privada tiene dudas de qué es lo que espera de ella un determinado gobierno o Estado-nación, que se dé vuelta y mire el comportamiento de las estatales. Ese es ese comportamiento real y cotidiano, el común y corriente de una empresa estatal, es el estándar mínimo o es el estándar que debe tener una empresa privada, que se espera que tenga una empresa privada, pero que en el caso de las empresas estatales señala, como ya he dicho un par de veces, el direccionamiento que un gobierno quiere dar, el nivel de compromiso que se tiene, la coherencia que se tiene, y es un ejercicio de liderazgo dando el ejemplo. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, nos vamos a incorporar a 3 conversaciones específicas con 3 países. El caso de una empresa estatal costarricense, el caso de un banco, un fondo, un banco de segundo piso estatal peruano, y una experiencia específica de una defensoría de la ciudad de Buenos Aires, una institución de derechos humanos, un instituto de derechos humanos, que ha llevado adelante un proyecto, una iniciativa de trabajo y colaboración con empresas estatales en Argentina. Y por lo tanto son los 3 casos que vamos a incorporar en esta conversación. Cada uno de estos 3 expositores obviamente va a tener un punto de vista que va a ser complementario a esta conversación, y cuando tenemos 2 o 3 preguntas para cada uno de ellos, pero va a depender de la cantidad de tiempo que se vaya consumiendo. Cada uno tiene 8 minutos, si alcanzamos a hacer 2 o alcanzamos a hacer 3 preguntas. Cuando llevemos 6 minutos de tiempo, yo voy a estar en la pantalla y les voy a marcar 2, que significa que en el fondo hay que redondear porque nos quedan 2 minutos de conversación. Y al final de esta actividad, cuando nos queden los últimos 10 minutos de interacción, les voy a dar a cada uno de ustedes un minuto final de reflexión, de manera de que puedan redondear sus ideas si algo se les quedó en el tintero, si alguno de los otros expositores les generó, digamos, una inquietud o un interés de poder hacer una última contribución. Ese va a ser el momento para hacerlo. Muy bien, entonces le voy a dar la palabra a Eric Quesada, del Instituto Costarricense de Electricidad. Y la pregunta es muy básica y muy simple. ¿La empresa cuenta con una política de derechos humanos? Sí, no, más o menos. Y si es que esta política, ¿cuáles han sido los desafíos de la implementación de esta política y qué medidas ha tomado la empresa para superarlos? Lo que nos interesa conocer aquí, Eric, es la experiencia práctica. ¿A qué se han enfrentado en la realidad concreta? Porque una cosa es predicar los derechos humanos y otra cosa es incorporarlos a la gestión de verdad. Y ese es el ejercicio que ustedes están haciendo, que a ti te toca liderar, y por lo tanto esa experiencia práctica es la que nos interesa que tú nos puedas describir. Muchas gracias, bienvenido y la palabra es tuya. Gracias, Dante, y muchísimas gracias a la organización del evento. Un saludo cordial a todas las personas que están actualmente en esta sala. Sí, el Instituto Costarricense de Electricidad cuenta con una política corporativa de derechos humanos, la cual es de reciente aprobación. El Consejo Directivo la aprueba en el mes de junio del año 2019. Ha sido un proceso difícil. Los temas vinculados con la igualdad de género y los derechos humanos suelen levantar una serie de resistencias fundamentados en una serie de estereotipos sociales. Por ejemplo, en Costa Rica, para el 2018, en media campaña política, uno de los temas de campaña fue el matrimonio civil igualitario, y
surgió el tema de la ideología de género y lo que los derechos humanos y la igualdad de género. Entonces, son temas que levantan muchísima resistencia, ¿verdad? En nuestra empresa no ha sido la excepción. ¿Qué hemos hecho? Hemos migrado a un discurso técnico fundamentado en resultados de índole financiero. Hemos investigado lo que dicen las agencias internacionales como Catalyst, como Ernst Young, lo que dice la Escuela de Negocios de Harvard, de Stanford, el INCAE, y otras agencias, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde sabemos que vamos a encontrar información fidedigna, datos duros, y nos hemos dado la tarea de llevar a las personas que toman decisiones en nuestra empresa las razones por las cuales invertir en estos temas es algo muy, muy rentable, ¿verdad? Lo hemos vinculado con el tema de la hoja de ruta de la sostenibilidad de la empresa, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad social empresarial. Tiene que ver también, digamos, con la proyección de una imagen corporativa igualitaria, de justicia social. Lo que esto tiene que ver con el tema de la fidelización de la clientela, de la atracción de otras clientelas, incluso del mejor talento humano disponible en el mercado. Cómo esto también debe verse en términos de la cadena de valor. Entonces, cuando llevamos esto a estos temas de igualdad y derechos humanos a este plano técnico, se despierta un interés particular. Hemos logrado también, por supuesto, articular esfuerzos con las áreas específicas de la empresa que tienen que ver con estos temas, como lo que son, digamos, la división de estrategia, la presidencia ejecutiva, con las áreas de sostenibilidad e innovación de la gerencia de energía, ¿verdad? De tal manera que hemos creado eh, eh, hemos desarrollado interesantes acciones conjuntas y más allá de eso, estamos demostrando que los temas vinculados con igualdad de género y derechos humanos deben de considerarse de manera integral con todos aquellos que tengan que ver con su sostenibilidad. Por supuesto, acá nos apoyamos en lo que es la Agenda 2030, del cual el Estado costarricense pues, fue de los primeros países, si no el primero, en ratificarla, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, acudimos también a normativa internacional como la Convención de Belén de Pará, se da otros instrumentos internacionales orientados al cumplimiento de los derechos humanos, por ejemplo, de la fuerza trabajadora, por supuesto la normativa emanada de OIT. Entonces hemos logrado conformar un cuerpo de normativa y de interacciones a lo interno de la empresa y a lo externo también, que amarran, por decirlo de alguna manera, el tema de la política y nos hacen llevarlo a un nivel, ¿verdad? Donde tratamos de no entrar en la discusión esta, que se haya de los estereotipos y toda la cuestión, sino que lo tratamos de ver claro desde el punto de vista financiero. Eric, ¿tú nos podrías elaborar un poquito más en el tema de las resistencias? Porque me encantaría saber, obviamente yo observé el proceso electoral costarricense, vi, digamos, lo polarizado que estaba la sociedad sobre, digamos, temas morales, por decir algo, pero las resistencias corporativas, ¿dónde están las resistencias? ¿Están al nivel operacional o están en el nivel del gobierno corporativo o están en ambos lados? ¿Y de dónde viene el mandato? Porque obviamente el gobierno corporativo lo nombra el gobierno. Y entonces, por lo tanto, el gobierno corporativo refleja una visión y una voluntad política que ahí debería estar más o menos expresado, digamos, los compromisos, etcétera. ¿Nos puedes elaborar un poquito más en las resistencias? Claro, claro. El Instituto Costarricense de Electricidad es una empresa de 72 años. Es una empresa que inicia con el mandato de producir energía eléctrica y electrificar el país. Por lo tanto, desde sus inicios ha tenido una fuerte presencia de hombres en su fuerza laboral. Hoy por hoy, 2021, tenemos un 73% de hombres, 77, perdón, de hombres y un 23 de mujeres. Esto ha hecho que conforme han pasado los años se han venido consolidando una serie de ambientes laborales sumamente masculinizados. Tenemos una cultura organizacional plena de valores y principios masculinizados patriarcalmente. Es muy interesante porque conforme viajamos por el país, el ICE está en todo el país, mediante las giras nos damos cuenta
de cómo esta cuestión ha venido impactando en las áreas técnicas, en diferentes zonas geográficas, y también es como una cuestión cultural, atraviesa todas las esferas del quehacer empresarial, ¿verdad? Entonces, una cuestión que está muy consolidada. Podríamos decir, desde la perspectiva del Programa Corporativo Género y Derechos Humanos, que los temas de desigualdad y discriminación se perciben actualmente como naturalizados. Y ese es parte del discurso que estamos trabajando fuertemente desde el ICE, ¿verdad? Que es evidenciar que toda esta cuestión tiene un origen histórico, un origen social, que no hay nada natural en la discriminación y en la desigualdad de género, ¿verdad? Que son productos históricos y que las empresas pueden tomar conscientemente y técnicamente todas aquellas decisiones que les garanticen transitar por un camino para ir modificando esa cultura, ir erradicando esa serie de estereotipos que están ahí. Lo explicamos como se tiende a explicar ahora por parte de muchas agencias internacionales. Existen una serie de estereotipos en el personal, en todo el Sí. personal, en todos los niveles de la empresa, que se manifiestan, que producen sesgos de percepción, que a su vez producen conductas prácticas y quehaceres discriminatorios. Entonces, pues luchamos o trabajamos en una cultura de este tipo, pero como les decía antes, tenemos una serie de elementos. Hoy por hoy estamos trabajando en la implementación de un sistema de gestión en igualdad de género y diversidad humana, que es un instrumento que tenemos la seguridad nos va a permitir avanzar a paso firme en este proceso de transformación cultural. No es el único instrumento que existe, sabemos que existen otros, pero estamos apostando por este, que es a nivel institucional, precisamente para ir, bueno, vamos a empezar con un diagnóstico de brechas de desigualdad, que va a ser como una línea base, una radiografía inicial del estado de la empresa en este sentido, para posteriormente entrar en la fase de la implementación de planes de acción con los controles operativos del caso que nos permitan ir cerrando sistemáticamente las brechas a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Eric. Nos queda un minuto. Si tú pudieras, en un minuto, pronunciarte respecto del análisis de riesgos. Ustedes analizan proyectos, invierten en proyectos, definen proyectos, y en esos proyectos incorporan, obviamente, riesgos. Y entonces, ¿cómo están incorporando los riesgos sociales o los riesgos de derechos humanos en el análisis de los proyectos? Y cuando se enfrentan a riesgos, ¿cuál es la decisión que toman? ¿Dónde se toma esa decisión para efectos de incorporarlo a la matriz que ustedes tienen de decisión de invertir y luego de gestionar proyectos? Yo sé que la pregunta es media larga, para un minuto de respuesta, y entonces, así casi como telegráfico, por favor, Eric. Sí, puedo comentarles que el enfoque en el análisis de riesgos, ¿verdad? O el análisis de viabilidad, digamos, donde va inmerso el análisis de riesgos, es relativamente reciente en nuestra empresa. El año pasado hicimos un estudio de materialidad, ¿verdad? Esto es en función de la norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Y este año estamos ya trabajando en lo que es los procesos de debida diligencia, Diligencia. ¿verdad? Diligencia. Entonces, estamos, hay que decirlo, iniciando, ¿verdad? Sí se ha respetado a la hora del ingreso a la comunidad protocolos, digamos, para ganar, para este enfoque ganar-ganar entre la empresa y las comunidades. Se han cuidado y se ha respetado toda la normativa vigente, tanto a nivel empresarial interna como lo que tiene que ver con el ingreso a comunidad, ambiente, etcétera, ¿verdad? Se aportó mucho del enfoque anterior de que tal vez la responsabilidad tenía que ver con ayudar a reconstruir caminos, generar carreteras para tener acceso a servicios básicos, modificar o construir nueva infraestructura para servicios de salud y educación. Ahora estamos entendiendo que el enfoque de la conducta empresarial responsable es diferente, ¿verdad? Pero sí estamos dando esos grandes primeros pasos para cambiar este paradigma. Hay un antecedente, el proyecto hidroeléctrico, el DIQIS, ¿verdad? El ICE decidió no continuar con ese proceso, con este proyecto, precisamente porque se determinó a través de procesos de consulta indígena que el Estado costarricense aprobó una metodología de consulta indígena. Con base en estos procesos de consulta se determinó que no había la viabilidad del caso, sobre todo desde el punto de vista social, y el ICE decide detener y renunciar al proyecto.
Gracias, Eric. Excelente, muchas gracias, muy claro. El camino que están siguiendo es el camino que recomienda la OCDE. Y Costa Rica, como el miembro más joven de la OCDE, obviamente ha sido un buen estudiante, pero además se basa en la experiencia de todos los demás. Entonces, obviamente, hay una curva de aprendizaje pronunciada, que es muy buena y que les viene muy bien, porque los estándares están, las experiencias están, y obviamente están siguiendo un camino que va totalmente en la dirección correcta, qué es lo que se propone, lo que se promueve y lo que Costa Rica ha suscrito. Muchísimas gracias, Eric. Le voy a dar la palabra a Cristian Arzapalo, del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado peruano, FONAFE, y quisiera, muchas gracias Cristian por estar acompañarnos en esta sesión de empresas estatales. Perú tiene un plan de acción de empresas y derechos humanos recientemente publicado, resultado de un proceso de 2 años de consulta pública, de negociaciones, de participación, etcétera. Como grupo de trabajo, consideramos que ha sido el proceso más participativo que hemos visto en materia de desarrollo de plan de acción, y dónde se incorpora FONAFE en esta ecuación. La que pregunta que te quisiera hacer es cómo han sido las conversaciones y los desafíos a la hora de plantear metas más exigentes de la debida diligencia o del desarrollo sostenible para empresas de propiedad estatal respecto de empresas privadas. ¿Cuál es la experiencia que han vivido? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y cuál es la trayectoria que han seguido? Si tú nos pudieras relatar un poco la historia que les ha tocado vivir o que te ha tocado vivir. La palabra es tuya. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, nosotros desde el año 2015 hemos venido emprendiendo una serie de esfuerzos encaminados a poder articular una estrategia corporativa común que pueda situar a la conducta empresarial responsable como un pilar para poder incrementar el valor social de las empresas que están bajo nuestro ámbito. FONAFE es un holding bastante interesante, con bastante incidencia en 35 empresas a nivel nacional. En ese sentido, una de las principales acciones que hemos hecho es alinear los planes de responsabilidad social de las empresas a los lineamientos y políticas de responsabilidad social corporativa que damos desde FONAFE. Entonces, para tal fin, se ha trabajado en la creación de herramientas de gestión, por ejemplo, manuales, metodologías de medición corporativa, que permitan aumentar el nivel de desarrollo de la responsabilidad social en las empresas que FONAFE administra. Esos han sido los primeros pasos que hemos dado desde el 2015. Asimismo, nosotros fomentamos la mejora en la gestión de temas sociales a través del establecimiento de sinergias. Ello con el fin de poder hacer uso del know-how de otras organizaciones que ya vienen gestionando proyectos de responsabilidad social similares y que tengan capacidad de acoplamiento, ¿no? Es en el marco de estas dos líneas de acción que FONAFE se adhiere al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, muy bien promovido por el Ministerio de Justicia de mi país, ya que nosotros requerimos incluir dentro de nuestra práctica corporativa criterios de debida diligencia que puedan permitir, que nos puedan ayudar a gestionar posibles vulneraciones a los derechos humanos, ya sea de los colaboradores como de los diversos grupos de interés de nuestras empresas. Entonces, para nosotros ha sido importante adherirnos a este plan porque dentro del marco de este plan vamos a poder realizar actividades concretas que tengan este enfoque preventivo para poder mitigar conflictos y para poder tener una mejor gestión con nuestros principales grupos de interés. Nuestra participación en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos supone un trabajo conjunto entre nosotros, el Ministerio de Justicia y diversas entidades especialistas en el tema, como ustedes, por ejemplo, como la OCDE. Nosotros requerimos, en ese sentido, de la construcción de herramientas técnicas que nos puedan ayudar, que nos permitan diseñar y evaluar el establecimiento de los principios de conducta empresarial responsable de todas nuestras empresas, que haya este enfoque de derechos humanos en nuestras empresas. Entonces, del mismo modo, la participación de nosotros como FONAFE en dicho plan contempla la creación de un programa permanente de capacitación sobre conducta empresarial responsable, que esté basado en estándares internacionales
que sea ejecutado con el apoyo directo de entidades como la OCDE. Y la idea es que esta capacitación esté dirigida a los directores y gerentes de nuestras empresas. ¿Para qué? Para que de esta manera logremos el respaldo estratégico y el interés de estos, ¿no? Excelente, Cristian. De hecho, lo que estás describiendo es así preciso la recomendación de la OCDE, que es exactamente eso, que existen direccionamiento, directrices centralizadas para el conjunto de empresas a través de sus gobiernos corporativos, que queden claras las expectativas y luego promover la cooperación, el aprendizaje de pares para tener mayor efectividad en la implementación efectiva. Felicitaciones porque la descripción que haces es precisamente lo que uno quisiera ver en todos los contextos latinoamericanos, que estuviéramos avanzando de la misma manera a nivel corporativo, a nivel institucional, como países en su conjunto. Muchísimas gracias. Ahora, una pregunta, ¿qué particularidades consideras que conlleva la implementación o la promoción de la conducta empresarial responsable en empresas de propiedad estatal? ¿Hay alguna diferencia entre estatal y privada? ¿Consideras que no, que sí? ¿Y cuál es la experiencia práctica que te toca vivir? Yo creo que sí, yo creo que en la práctica las empresas estatales tienen un formato diferente al privado, ¿no? Nosotros somos empresas con un valor social misional muy fuerte y que es inherente a la misma formación de la empresa estatal, ¿no? Entonces, nosotros presentamos una serie de retos diferentes al del sector privado. Por ello, también la necesidad de implementar algo que sea bastante ad hoc a lo que nosotros hacemos, ¿no? Creo yo también que dentro de lo que vamos a implementar, vamos a requerir de un equipo que se encargue del seguimiento, del monitoreo, ¿no? De la evaluación de todas las actividades de nuestro plan. Porque esto va a servir como nexo entre lo que hagamos como holding y las actividades que se vayan desarrollando en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos retos. El primero es el tratar de sensibilizar de manera adecuada a la alta dirección, a los directores de las empresas, y creo yo que en cascada ya se va a poder llegar a todos, ¿no? Desde los colaboradores hasta los grupos de interés. Creo yo que el camino es largo, pero seguro. Creemos que este enfoque preventivo que tiene la debida diligencia es lo que nosotros necesitamos para poder tomarle pulso a la conflictividad social que hay en el país, ¿no? Desde el marco Excelente. de nosotros. Muy bien, súper claro, porque el enfoque misional que describes es central y característico de empresas estatales, y el enfoque preventivo es el corazón del ejercicio de la debida diligencia. Esa es la propuesta de valor para la empresa, prevenir, de manera de ser más competitiva al gestionar preventivamente sus riesgos y sus impactos negativos. Muchas gracias, Cristian, está súper clara la presentación y muy, muy inspiradora. Muchas gracias. Y además, absolutamente dentro del tiempo. Quisiera darle la palabra a Dolores Gandulfo, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y que tú tienes una presentación que compartir con nosotros. Yo de todas maneras voy a estar en la pantalla por si acaso, con los 2 minutos a los 6. Y ustedes como Defensoría organizaron un programa, de hecho me invitaron a participar, de formación para empresas estatales. Y quisiera que tú pudieras compartir con nosotros cuáles fueron los resultados, qué es lo que sucedió, pero cuáles son los principales hallazgos, qué desafíos identificaron, qué encontraron, de qué se dieron cuenta que no sabían y que fue de alguna forma un descubrimiento y que eso pueda inspirar la conversación que estamos teniendo. Dolores, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias Dante, muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos están escuchando. También obviamente agradecerle a Mariana Luani, que además fue también partícipe de este programa que les voy a comentar. Contarles que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Humanos y que por lo tanto desde aquel entonces, cuando nos incorporamos a Pacto Global, a la red argentina de Pacto Global, y que pensamos cuál podía ser el rol de una institución de derechos humanos en el marco
ya a partir de la Declaración de Mérida, que fue cuando se nos dio los parámetros para trabajar la Agenda 2030, pero así también trabajar muy activamente esta participación nuestra. Dolores, ¿Sí? Me indican que hay un ruido detrás tuyo, como una especie de cascabel. ¿Será tu computadora o algo? Ahí me escuchan. O quizás tu audífono es el ruido. Sí. A ver, ahí se escucha bien. Sigue. Si desconectas los audífonos, ahí se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, sigo diciéndoles, como les decía, que la verdad que nuestro rol en Pacto Global también nos identificó la necesidad de pensar nuestro rol en las empresas de propiedad estatal, ¿no? Porque obviamente cuando nos sumamos a Pacto Global empezamos a trabajar desde la Defensoría en promover acciones con las empresas privadas y evidentemente dijimos, bueno, cumplimiento de las políticas públicas y de los derechos por parte del Estado no puede estar ajeno a qué está pasando en las empresas de propiedad estatal. Y fue ahí que junto a Pacto Global y junto a la ACNUD emprendimos este programa de empresas y derechos humanos que los objetivos claros tenía que ver con la internacionalización de estos estándares internacionales que hacía referencia recién Dante y quienes me antecedieron en la palabra, en las el marco de la ciudad de Buenos Aires. Allí hicimos hincapié, obviamente, en los parámetros de proteger, respetar y remediar. Este programa, que tuvo lugar desde octubre del 2020 hasta octubre del 2021, tuvo una parte que tenía que ver con la capacitación, de la que Dante fue parte, así como otros especialistas en la temática. Al mismo tiempo también encuentros grupales e individuales. Y por eso fue importante también ponerlo en agenda de los encuentros grupales, pero al mismo tiempo individuales, porque lo que evidentemente teníamos como objetivo, que era la elaboración de una política de derechos humanos, requería de dos instancias. Una, el diagnóstico inicial, que era ver el punto de partida de cada una de estas empresas, y un proceso de debida diligencia que nos propuso, obviamente, toda la consultoría que la ACNUD pudo trabajar con nosotros, el del Instituto Danés de Derechos Humanos, obviamente adaptado a las distintas instancias que cada una de estas empresas de propiedad estatal se planteaba en este desarrollo. La verdad que para nosotros como institución de derechos humanos tuvimos un gran aprendizaje inicial que fue formar a nuestros propios equipos. Y yo creo que uno de los grandes procesos que ha tenido estas empresas tuvo que ver con tener contacto quizás con áreas en la propia empresa con las que no trabajaban a diario y que en este desarrollo de diagnóstico y del proceso de debida diligencia requerían por las distintas acciones que estas áreas interactuaban. La herramienta que nosotros tuvimos como resultante fue una herramienta de 100 indicadores que tuvo que ver con la conducta empresarial responsable, las prácticas laborales, el impacto en la comunidad, que además ahí teníamos mucho desde la Defensoría de cuáles eran los reclamos que los vecinos y vecinas nos traían de esas empresas, y eso cadena de suministros, ¿no? Porque obviamente eso es importante también para ver si la contratación de otras instancias, otras empresas también cumplían con estos parámetros. Las participantes fueron estas 5 empresas: Aerolíneas Argentinas, AISA, que es la empresa de agua que es efectivamente la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la basura, y la Corporación del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El resultado fueron 2 empresas que pudieron lograr su política de derechos humanos aprobada por directorio, 2 empresas que están en proceso de elaboración y aprobación, y una empresa con compromiso de profundizar su política de derechos humanos. Creo que en ese sentido algo importante para destacar como temáticas relevantes tiene que ver con que las empresas de propiedad estatal cambian muchas veces en función de las gestiones, y esto fue uno de los primeros condicionantes que nosotros encontramos a la hora de pensar esta instancia, porque efectivamente en el camino de octubre a junio que tuvimos en el programa, alguna empresa cambió de directivo
y entonces en ese sentido tuvimos que efectivamente hacer un trabajo con ella. Allí adelante los desafíos que les comentaba tienen que ver la falta de conocimiento del negocio en profundidad y la cadena de valor, la necesidad de interactuar con otras áreas, la rotación de equipos, muchas veces la visión legalista en la cuestión que tiene que ver con las buenas prácticas y la falta de enfoque de derechos humanos. Veíamos que muchas de las empresas tenían políticas de responsabilidad social empresaria, pero que no las tenían ni unificadas en una política de derechos humanos, ni tampoco tenían la aprobación por parte de las direcciones. Entonces eso hacía que por ahí, cuando el cambio de gestión, estas políticas quedan desactivadas. Para cerrar y quedar obviamente a las preguntas, nosotros creemos que logramos que las empresas puedan comprender cuál era la naturaleza del proceso que le impactaba de mejora en este proceso de vida de diligencia y fuimos muy claros en la necesidad de que esta sea una herramienta que se apropien y que efectivamente puedan año tras año hacer una autoevaluación en el marco de los derechos humanos. También con respecto a la formalización de estas prácticas que muchas veces tenían y que no las evidentemente habían disparado esta política de derechos humanos. Las lecciones aprendidas, como yo les decía, tiene que ver muchas veces con identificar los interlocutores idóneos. Nos costó al inicio, por ahí teníamos referentes de las empresas y después tuvimos que ir reconstruyendo también qué otros referentes en la misma empresa, qué otras áreas, sustentabilidad, recursos humanos, políticas institucionales, debíamos acceder para poder completar este trabajo. Y obviamente para la Defensoría del Pueblo fue muy importante poder desarrollar esta política para poder bien cristalizar que esta experiencia que nosotros queríamos trasladar a partir de nuestro rol en la mesa directiva de Pacto Global con las empresas pueda también extenderse al mandato constitucional que tenemos sobre el Estado. Muy bien, muchísimas gracias, Dolores. Nos pasamos nada, exacto en el tiempo, así que perfecto. Y además es muy claro lo que tú estás describiendo, el valor del aprendizaje de pares. La posibilidad de tener un grupo de trabajo donde van a distinta velocidad, tienen distintas experiencias, pero hay un espacio que en el sector privado es el espacio precompetitivo y donde las empresas estatales obviamente también tienen que regirse por leyes anticolusión, etcétera, pero donde está el espacio del aprendizaje de pares. Y ese es un espacio muy, muy enriquecedor porque tú lo que estás planteando son una serie de aprendizajes que nos sirven para mirar al futuro. Y les sirve a ustedes para mirar al futuro. Y lo otro interesante que estás planteando es que se da este ejercicio en el marco de una coalición de empresas que también están las privadas, que es Pacto Global. Y por lo tanto es un subgrupo dentro de Pacto Global de empresas estatales que deciden aprender unas de otras para poder mejorar su desempeño y su gestión y cumplir de mejor manera cuáles son sus respectivos mandatos. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera invitar a los tres panelistas que me acompañen en la sala para tener un último espacio de interacción. Nos quedan 6 minutos, por lo tanto no es que sea mucho tiempo. Hay una pregunta para Eric respecto de pueblos indígenas y cómo están abordando la temática de pueblos indígenas. Sí, son 2 preguntas para ti sobre pueblos indígenas. Quizás lo podemos tomar de una vez porque no hay otras para Cristian y Dolores, pero sí quisiera darles a todos un minuto de reflexión final mirando hacia el futuro. Estamos construyendo la hoja de ruta para los próximos 10 años en Latinoamérica y el Caribe. Un track muy importante es el de la coherencia de políticas públicas, el liderazgo con el ejemplo, y por lo tanto necesitamos que las empresas estatales lo hagan muy bien. Las necesitamos, porque son el parámetro de referencia para las privadas. En la medida que ustedes lo hagan bien o lo hagan mejor, podemos realistamente aspirar que los privados también lo hagan. Pero cuando las empresas estatales no lo hacen tan bien, el sector privado tiene un muy buen argumento para decir, ¿por qué me pides a mí que haga lo que no haces tú? Y por lo tanto,
se nos dificulta empujar una agenda de políticas públicas cuando las estatales no están dando el ancho, como decimos en mi país, cuando no están haciendo lo suficiente o no lo están haciendo bien. Entonces te doy la palabra, Eric, para que te pronuncies respecto al tema indígena e inmediatamente nos des tu reflexión pensando en los próximos 10 años, qué podemos hacer individual y colectivamente para que este track, digamos, esta línea de trabajo mejore, se perfeccione en el tiempo, y luego le doy la palabra a nuestros otros dos invitados. Eric, la palabra es tuya. Muchas gracias. Sí, yo cometí un error a la hora de exponer el tema. El ICE desiste con el proyecto hidroeléctrico de Quis antes de realizar la consulta. Por supuesto que se trabajó fuertemente en este proceso con el gobierno de la República, pero se desistió antes de realizar la consulta. Lo otro es que no se identificaron, digamos, aspectos o elementos a reparar a través de la política corporativa de derechos humanos en el campo específicamente de los derechos humanos a la hora del ingreso a las comunidades, ¿verdad? Se pensó que la consulta iba a ser indígena, iba a ser una forma, un medio de reparar un tema que se dio, pero ya específicamente de territorialidad. Pero bueno, al no haberse realizado la consulta, estamos a la espera de lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el pueblo Cabecar, que es una de las comunidades indígenas que están ubicadas en ese sector, interpusieron dos denuncias. Estamos a la espera, el país y el Estado costarricense siempre ha sido muy respetuoso de los fallos, ¿verdad? De lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la otra pregunta, desde la perspectiva nuestra, en el Instituto Costarricense de Electricidad, consideramos que son muchas las variables, muchos los ámbitos que confluyen en el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? A la hora del planteamiento de esta hoja de ruta para la sostenibilidad, creemos que son factores que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la fuerza laboral, puramente hablando de ambiente laboral. Estamos hablando de temas de productividad, compromiso, de inclusión en igualdad, de rentabilidad, productividad. Estamos hablando de imagen corporativa. Hablamos del apoyo que la empresa le da al Estado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que tiene que ver con el impacto que deja la empresa en el entorno social en el que se encuentra inmersa. En el caso costarricense, el ICE es una empresa estatal pues icónica por el peso del aporte que ha dado históricamente al desarrollo social y económico del país. Por lo tanto, no son pocas las veces que el ICE toma iniciativas. El ICE es Instituto Costarricense de Electricidad, y otras instituciones siguen sus pasos en materia como esta, ¿verdad? Entonces, pensamos que este enfoque integrado es un enfoque que logra convencer a las personas que toman decisiones, toda la articulación con agencias internacionales, con las secretarías, por ejemplo, en el caso nuestro, la Secretaría Técnica del Pacto Global en el país. Todo este tipo de articulaciones diferentes, sin duda alguna, que van creando un entramado de articulaciones que permiten darle una palanca política muy importante a este tema. Muy bien, muchas gracias, Eric. Cristian, tú nos compartes tus reflexiones en los próximos 10 años, y hay una pregunta que apareció sobre si existen directrices corporativas para el conjunto de empresas estatales. Tú ya nos dijiste que sí, y si esas incluyen la debida diligencia, también nos dijiste que sí. Y la pregunta adicional es que si es explícita respecto de los principios rectores y las directrices de la OCDE. La palabra es tuya, Cristian. No se te escucha, estás en mute. Ya, ahora sí. Sí, tal como indicaba, nosotros tenemos lineamientos en ese sentido. Estamos también elaborando una modificación a nuestro plan de responsabilidad social, donde vamos a agregar temas de conducta empresarial responsable. Está en construcción también este documento. Y bueno, también quería destacar que el buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos son dos aspectos que están siendo priorizados desde el Centro Corporativo de FONAFE, ¿no? Nosotros estamos buscando un poco el benchmark y estamos tratando de adecuarnos a buenas prácticas que están afuera, ¿no? La experiencia de Colombia, la experiencia de Costa Rica, la experiencia de Chile y también en otros países, ¿no? Entonces, sí, hay bastante trabajo, hay un largo trecho todavía por caminar, pero mientras nosotros podamos identificar los riesgos sociales y ambientales,
creo que vamos a poder avanzar y dar grandes pasos en ese sentido, ¿no? Excelente, no, muchas gracias. Y además el hecho de que tengan la temática, FONAFE esté incluido en el plan de acción de empresas y derechos humanos del país, obviamente genera mejores condiciones, porque es parte de un combo holístico interconectado. Y entonces eso permite que efectivamente lo que ustedes estén haciendo no esté en el vacío o no esté aislado, sino que sea parte de un combo país. Y eso está súper bueno y prometedor. Muchas gracias, Cristian. De acuerdo. Y Dolores, la última intervención tuya, tu reflexión frente a los próximos 10 años y frente a la pregunta, si tú sabes o averiguaste, quizás no, o quizás no sepas, si las empresas estatales en Argentina tienen alguna estructura de gobierno corporativo centralizado que les dé orientación y direccionamiento respecto de estándares de buen gobierno corporativo y que ahí se incluyen los principios rectores de debida diligencia, etcétera. Bueno, sí, en primer lugar, nosotros obviamente trabajamos junto al organismo del Estado que, digamos, tiene interacción constante con las distintas empresas de propiedad estatal. Al mismo tiempo también participamos junto a la Coordinación de Políticas Sociales, que es quien regula o articula institucionalmente a nivel nacional la Agenda 2030. Y yo creo que hay algo ahí muy importante como reflexión final de lo que hemos visto del programa, es la necesidad de la estabilidad o continuidad institucional para poder llevar adelante estos programas que obviamente muchas veces requieren presupuestos específicos, requieren de políticas, sobre todo de generación de datos, indicadores, que requieren también que tenga una continuidad más allá de las distintas gestiones gubernamentales. Creo que ese es un dato relevante a la hora de pensar en empresas de propiedad estatal y derechos humanos. Y al mismo tiempo también pensando de acá a 10 años, creo que tenemos por lo menos el gran desafío también como institución de derechos humanos, llevando adelante la agenda de derechos humanos y empresas, tiene que ver en primer lugar con datos específicos de lo que ha trascendido en razón de la pandemia en América Latina, referido, por ejemplo, al rol de la mujer en el ámbito laboral, que según datos de la CEPAL ha retrocedido más de una década a partir de la pandemia, y también un dato clave que tiene que ver con la informalidad. Muchas veces las empresas de propiedad estatal no tienen problema de informalidad, pero sí su cadena de valor. Y entonces me parece que ese es el gran desafío también para que desde el Estado también se ejemplifique, para evitar que haya informalidad en el mercado laboral, que luego es muy difícil de poder contener a esas personas en contextos como el que ha ocurrido con la pandemia. Muchas gracias, Dolores, muy claro. Y además es una interconexión con otro de los elementos que hemos planteado como grupo de trabajo que tienen que ver con el liderazgo, con el ejemplo, que es la contratación pública. Y la mayor cadena de suministro de cada uno de nuestros países es la de la contratación pública. Y si a eso uno le suma la contratación de empresas estatales, en los países OCDE varía entre 18 y 30% del producto del país. Son, digamos, el mercado asociado a empresas estatales o contratación pública, o contratación pública. Y ese es un combo gigantesco. No hay otro espacio de interacción con PYME que le llegue ni cerca desde el sector privado a lo que es el Estado en sí mismo. Y muchas gracias por plantear ese ángulo que no se nos olvida, pero a veces no lo conectamos. Muy bien, les quisiera agradecer su participación. Estamos 4 minutos pasados del tiempo, no es algo grave, pero estamos justito para dar el cierre. Muchas gracias por su participación. Los próximos 10 años son años de colaboración, son años de aprendizaje de pares, son años de implementación con mayor efectividad y estamos sentando las condiciones, sembrando para poder hacer esa construcción hacia adelante. Muchísimas gracias por su participación y sus excelentes intervenciones que fueron extremadamente complementarias unas con otras y eso enriquece el diálogo que estamos teniendo. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.